Calma, señor Morticio. No pasa absolutamente nada. ¿Cómo no? Tanto humo me va a hacer daño. Difícilmente le puede hacer daño a alguien que ya no... Dilo. No diré absolutamente nada. Pero el destino te castigará. El destino usualmente no castiga, sino simple y sencillamente opera de maneras que nosotros no entendemos. Y para ello, el relato del día de hoy. En este relato ustedes tendrán a bien saber de qué forma los seres humanos o bien le damos una forma al destino o el destino adopta distintas maneras de acercarse a nosotros. Señoras y señores, saludos cordiales. Una vez más, es un placer para nosotros darles la bienvenida a las sombras. Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra destino denomina a una fuerza desconocida a la cual se le llama hado también. Es el encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal. Si la definición de este prestigioso diccionario parece tan imprecisa al denominar al destino como una fuerza desconocida, pero agrega después que es una secuencia de eventos, no es de extrañarse que desde que esta palabra evoluciona del latín fatum se hayan generado tantas y diversas ideas al respecto, y no necesariamente racionales la mayor parte de ellas. Más aún, los mismos griegos hablaban de una moira, que ni siquiera era una entidad divina corporeizada o bien antropomórfica, es decir, que no era ni siquiera como Zeus, como Afrodita o el propio dios Eros. No, se trataba de algo superior incluso a los propios dioses. Se cree que los dioses incluso tenían su propia moira. Ni dioses, y por supuesto menos los hombres, podían escapar a la influencia de ella. Para conocerla, se hacía un ritual en el templo del dios Apolo, en los oráculos. Entre el humo desprendido de las vísceras de los animales sacrificados en estos templos, se desvelaba aquellos que, como destinos, tenían inescapablemente que cumplirse. Ahora bien, nosotros, hombres del siglo XXI, naturalmente sabemos que nuestros futuros están determinados solo por las acciones que realizamos. Recogemos las consecuencias de nuestros actos y aunque habitualmente realizan rituales de adivinación para conocer ese destino algunas personas, ese futuro que nos aguarda en realidad estamos lejos de la idea de algo como destino que está fijado en algún lugar del universo y que menos que por eso nuestras vidas tengan un curso predeterminado. Sin duda, ello sería francamente desolador porque en tanto que el universo tuviera un destino que estuviera fijo, cualquier intento de alterarlo sería inútil. Probablemente estamos mejor sin conocerlo. El problema es cuando el destino se acerca a nosotros por alguna inescrutable e incomprensible razón. Nos mira el rostro y con ello se hace cumplir. Y a ello nadie suele escapar. Se cuenta en un lugar del estado de Hidalgo en México, llamado Tecozautla, una historia como muchas, y hasta diríase que con mayor fortuna que otras, porque en esta encontramos como personajes a una familia cuyo nombre se reserva, compuesta por 3 hijas de una pareja, quienes no solo gozaban de una magnífica posición económica, sino que también destacaban por la buena reputación que gozaban y asimismo por los gastos que hacían para sus propias necesidades, gustos y placeres. Sin abusar de lo antes mencionado, naturalmente ello les hacía ver ante los demás como una familia cuya abundancia no solo era merecida, sino que se presentaba como una bendición más que generosa. A ello debe agregarse la granja que poseían, cuyos frutos y animales prosperaban sin duda alguna. Para el presente, como se ha dicho antes, el nombre de los integrantes de la familia se desconoce. Pero como suele suceder en estas historias, el vínculo de los eventos es el nombre de la madre, la dueña y administradora de la casa. No es, pues, extraño que esta mujer fuera conocida sencillamente como la dueña. Se le conocía, se le saludaba,
y eventualmente se podía tener una charla con ella cuando salía a su jardín a oler el perfume de la noche bañada del aroma de los jazmines y los azahares. A esta idílica imagen de la hermosa mujer se añadía la de ella misma contemplando la luna en el cielo en esas noches en que, libre tal vez de las obligaciones diarias que tenía, destinaba parte de su tiempo a relajar sus sentidos con dos de las cosas naturales más hermosas que existen, la noche y las flores. Naturalmente, una mujer así, fresca y rozagante, a pesar que de su vientre ya hubieran surgido 3 vástagos, seguía llamando la atención. Y no solo de las mujeres que probablemente envidiarían la buena fortuna de ella, sino de algún que otro furtivo admirador de su belleza que quisiera hacerse con sus favores, aun cuando ella, a todas luces, no era una mujer disponible ya para ese tipo de ejercicios amatorios. ¿O acaso, para alguno de estos varones, fuera precisamente el hecho de estar casada lo que la haría más deseable para sostener un romance de esos que hacen época, pero que dañan irremediablemente las relaciones de las familias? Sin embargo, es un hecho que la dueña no tenía necesidad de ese tipo de complicaciones. Una vez que incluso una de sus hijas ya estaba por hacer planes para casarse y confiando en que las otras dos podrían alcanzar un feliz futuro como el de la mayor, ¿para qué necesitaría en estas circunstancias enredarse con un varón? ¿Tendría algún sentido? La respuesta era, por supuesto, que no, por lo menos para la dueña. Si bien para algunos el deseo actúa de forma mordiente en la voluntad de las personas proclives a ello, la dueña sentía que ya había probado todo aquello que tenía que sentir y que no tenía necesidad de nada más. La vida recta y ocupada que había tenido hasta el momento, el disfrutar de la riqueza en casa, del consentimiento y cariño del marido y de vivir cada momento del crecimiento de sus hijas, era todo lo que podía necesitar. No tenía por qué buscar nada más. Y si lo anterior no fuera suficiente para convencernos de que en realidad este ejemplar mujer lo consideraba así, quizás el siguiente episodio, que podría haber salido de alguna novela gótica decimonónica, se convertiría en breve en un relato de pasión y amor desbordado. Sin embargo, buenas noches. Al principio ella no notó ningún rasgo del rostro de aquel hombre que de forma inusual para aquellos días utilizaba una capa. Dicha prenda había dejado de ser usual desde los tiempos previos a la independencia. Ello no obstaba para que alguien, de vez en cuando y procurándose un corte distinto de la capa al de aquellos días de la colonia y del propio siglo XIX, quisiera combinarla con un sombrero de bombín, que era con lo que este extraño hombre que prefería el negro por color se ataviaba, y así se acercaba al jardín de los jazmines y los azahares. Buenas noches. La pálida Selene está inusualmente brillante. Observo que se refiere a la luna de una manera poco frecuente. ¿Usted escribe? De cuando en cuando he compuesto alguna que otra cosa, pero nada que merezca la pena intentar enviarlo a un periódico para que se lea. Pero para mi propio goce personal, de vez en cuando me gusta hacer rimas, estrofas y demás. ¿A usted le gusta la poesía? Naturalmente. Es hermoso leer a escritores que saben expresar el sentimiento propio y a la vez expresar el de muchos. Luego que de la noche el negro velo por la espaciosa selva se ha extendido, parece que de luto han vestido las bellas flores del ameno suelo. Callan las aves y con tardo vuelo cada cual se retira al dulce nido. Que silencio en el valle se ha esparcido, todo suscita un triste desconsuelo. Solo del búho se oye el ronco acento, de la lechuza el eco quebrantado y el medroso ladrar del carriento. Queda el mundo en tristeza sepultado, como mi corazón en el momento en que se aparte usted de mi lado. Hermoso y no a la vez. ¿Fallé en algún acento? El hombre sonreía, intentando ser ingenioso para la ocasión, pero seguro de que el soneto que acababa de recitar de Manuel Navarrete había cautivado a aquella mujer. No, señor, se equivocó en la dedicatoria. Permítame disentir. Nadie más merecedora de un poema que usted, cuya aparición bajo la luz de la luna sin duda estimula el deseo de hacer poesía.
No creo que una mujer con obligaciones de casa le esté permitido, por muy inspiradora que sea, que alguien le dedique un poema de esta especie. ¿Le ha molestado? No. Y aún le alabo la forma de su escrito, solo que no apruebo que me lo dedique a mí. Consérvelo en su memoria como un testimonio de lo mucho que puede usted provocar en el corazón de un hombre, que si es así cuando le ve por vez primera, imagine cuánto no sería de encontrarle en alguna otra ocasión. Y con toda la gentileza y amabilidad de que puedo ser capaz, le pido que conserve en la memoria lo que acabo de decirle. Soy una mujer de casa con un marido. Tales palabras no parecen ser muy gentiles. Y las suyas, caballero, por más gentiles que sean, no son apropiadas para mí. Tenga en cuenta el respeto que se debe. Si algún día quiere acompañarnos a mi marido y a mí y recitar alguna de sus composiciones, ambos tendremos mucho gusto en escucharle, pues a los dos nos gusta la poesía de la misma forma que a mis hijas. Mantendré en la memoria lo que usted me ha dicho. Y a usted le pido que considere si en alguna ocasión el tedio de esa vida le llena el alma y desea usted recordar cómo es el volverse a emocionar con un afecto. Yo estoy en la mejor disposición de ayudarle a recobrar esas dulces memorias. No espero que sea necesario, pero igualmente agradeceré que se haya fijado en mí, aunque a la vez deplore no poder corresponderle. Con un gesto se quitó el sombrero y en forma de respeto saludó con él a la dueña. Aquel caballero parecía vivir en los tiempos complicados en que las formas eran tan corteses que no podía adivinarse ni saberse el verdadero sentimiento de alguien que se ocultaba tras las elegantes frases. Pero cualquiera que sepa leer los gestos, la forma rígida en que saludó y los dientes apretados del hombre no parecían anunciar una buena disposición a lo que se le había dicho. La dueña se guardó de relatarle el encuentro a su marido. No era la primera vez que alguien la había galanteado y no sería tal vez el último a quien tendría ella que rechazar de una forma tan decidida. Pero no veía razón alguna para preocupar a su marido y hacer que se lanzara a la búsqueda de un extraño elegante con capa y sombrero de bombín. Era, como cualquier otro de estos encuentros, una eventualidad. O eso creyó ella cuando al día siguiente, dedicada a la misma actividad de todas las noches, entre los murmullos sordos de aquel pequeño remanso en donde solía refugiarse, advirtió la silueta bajo la luz de la luna llena de aquel elegante extraño. Con paso tenue, el hombre se aproximó, extrañándose momentáneamente de la voz cálida de la noche anterior. Una cosa es que ella no deseara tener ningún asunto con aquel hombre, y otra muy distinta que no le reconociera el mérito de una de sus cualidades, que era el de la voz mesurada y de suaves inflexiones. No pudo menos que sobrecogerse un poco cuando le vio aproximarse sin mencionar una sola palabra, hasta el punto en que estuvo por dar un paso hacia atrás. Sin embargo, recordó que la noche anterior aquel hombre había guardado las formas como un caballero y en casa estaban los sirvientes. Una sola voz haría que acudieran para auxiliarlo. En lugar de eso, el caballero llevaba en la diestra una rosa blanca. Sin decir nada más, la tendió para que ella la cogiera y sin más saludó con el sombrero y se dio la media vuelta. ¿Acaso, por lo que antes se ha relatado, pareciera solo un regalo de despedida de un amante despechado? Pero cuando la mujer empezó a sentir un frío helado y vio que la bella rosa blanca inmediatamente se trocaba en cenizas, otro frío más profundo le heló el corazón en ese instante, obligándola a refugiarse en su propio hogar, incapaz de encontrar explicación al oscuro prodigio que acababa de presenciar. ¿Quién era ese hombre? O peor, ¿qué era ese hombre? ¿Cómo había logrado obrar aquel milagro? No volvió a verlo en cierto tiempo, pero el recuerdo de aquella escena aún la hacía temblar mientras fijaba la vista en algún punto, tratando de olvidarla inútilmente. Había logrado disimular muy bien ante su marido la preocupación por aquello y creía que con el paso de los días aquella memoria se desvanecería por completo. Mientras, la vida en casa continuaba. Al ir a acostar por la noche a sus hijas menores, le extrañó no ver a la mayor en su lecho. Pasó de largo por su habitación, la que ella ya no iba a volver a ocupar. Al final,
Ella se había casado y ahora vivía en la capital. No volvería a verla en casa, a menos que ella decidiera hacer una visita. Se consolaba pensando en que ella había elegido a un buen marido y que eso era lo que ella necesitaba para ser feliz. Le producía pena que el jardín en que encontraba consuelo había perdido en menos de un mes todos los jazmines y los azáhares cuyo aroma le daba tanto placer aspirar. No lamentaba que ahora en el jardín se estuvieran dando rosas blancas, pero desde que aquella vez que tuvo el encuentro, sentía rechazo por los sedosos pétalos albos de aquellas flores. Mientras se sumergía en sus reflexiones, nuevamente el brillo de la luna llena le recordaba el extraño episodio. Ya parecía lejano, pero de todos modos la luz de la misma le hacía rememorarlo. Y como una secuencia que se repite y que le produjo un ramalazo de horror al mirar una figura extraña, al tiempo que una voz susurrar su nombre, la dueña sintió una angustia terrible. Aun cuando no era de noche de tormenta, una descarga eléctrica iluminó la habitación y un frío penetró hasta sus huesos. La sombra se aproximó a ella y bien pronto pudo fijar sus ojos en sus pupilas. Era el rostro de su propia hija, la que se había ido a la ciudad a vivir, aquella que pensaba que estaba segura en aquel lugar. No llegó a pronunciar su nombre. La sombra depositó una rosa blanca en sus manos que nuevamente se hizo ceniza y vio claramente cómo ésta se desvaneció. El sonido del timbre del teléfono rasgó la tensa atmósfera y ella apenas pudo reaccionar. No sintió las cenizas en sus manos, ni el frío que había sentido en aquel oscuro episodio, pero sí sintió el deseo de llorar profundamente cuando por el teléfono le notificaron el fallecimiento de su hija. Su sepelio fue seguido por una de esas tragedias que solo ocurren una vez entre muchas. Apenas comenzaban a digerir la idea de que su hija ya no volvería nunca a casa, cuando un brillante y estremecedor destello eléctrico desató su furia durante una tormenta en la casa. El incendio se propagó velozmente y apenas tuvieron oportunidad de salir huyendo para salvar sus vidas. Aquel lugar, que había sido el que significó la felicidad en tiempos pasados, se había convertido en un espacio ruinoso y quemado, y la familia pronto tuvo ocasión de extrañar la hermosa vida que habían vivido hasta aquel momento. Pero sobre todo, la dueña pronto supo en su corazón que lo que había sucedido significaba que la sombra del destino se había cernido fatalmente en su familia, y la oscuridad de aquella sombra le alcanzó sin piedad. Casos inquietantes se han producido a lo largo de la humanidad en distintos momentos, señor Morticio. ¿Pero será así? No lo sabemos. Nosotros normalmente, como seres humanos, procuramos darle forma a nuestros temores y sin duda alguna tal vez le demos forma a las cosas que no parecen tener una corporeización o tener algo corpóreo, no sé, el destino, tal vez la muerte en algunos momentos. Pero finalmente esto no nos corresponde concluirlo a nosotros, señor Morticio. Corresponde a ustedes, allá en casa, de acuerdo a sus creencias y conforme a sus criterios, el determinar qué creen que es lo que pudo haber sucedido. Nosotros solamente traemos para ustedes la historia y, sin duda alguna, satisfechos con ello, nos vamos a retirar, no sin antes recordarles que les pedimos encarecidamente que nos hagan el favor de suscribirse al canal si el trabajo les gusta, que nos regalen un like a este video si les ha parecido bien y asimismo también que activen la campanilla para que se les siga informando de nuevos videos. Nos regalan un comentario, será mucho mejor. Todo ello son una serie de medidas que ayudan sin duda alguna a que nosotros libremos la leyenda oscura del algoritmo en esta plataforma. Además, les pedimos que nos acompañen en el mundo de la virtualidad de las leyendas del cuervo. En este universo tenemos nuestra página de Facebook. En esta página de Facebook vamos a anunciarles los videos que vienen. Vamos a hablar de los videos que ya hemos tenido dentro de este canal para que ustedes tengan una
recomendación de algunos videos, de algunas historias que probablemente han escuchado en otros lados, pero que no creían que hubiéramos tratado aquí en la plataforma. Y sin duda alguna también tendrán noticia de los videos del señor Morticio en Instagram y en TikTok. Crónicas de Morticio. Efectivamente, el señor Morticio tiene su canal en donde habla acerca de muertes absurdas, donde habla de costumbres funerarias poco frecuentes y también de asuntos de ocultismo y de adivinación que son sencillamente asombrosos. Acompañen al señor Morticio en estas dos cuentas que se llaman igual, Crónicas de Morticio, y acompáñenos también en nuestro devenir dentro de la red. Empecemos platicando, por ejemplo, de lo que es Literpop, la revista literaria creada por la maestra Enid Isaís y dirigida por ella, en donde nosotros estamos a punto de darles una gran noticia. Esperen pronto para que nosotros podamos hacerlo. ¿Qué es? Usted sabe que esto pertenece al universo de Paul Raven como escritor y pues bueno, la revista va a tener uno de estos primeros actos con los cuales empezamos a darnos a conocer a todo el mundo. Y también, además de Literpop, que por supuesto pues enviamos un cordial saludo a la maestra Enid Isaís, también tenemos el proyecto de Luna de Octubre. En Luna de Octubre nosotros damos vida a los poemas a través de los videopoemas que tenemos aquí en un canal también en YouTube. Y de las charlas que hace un servidor, Paul Raven, por supuesto, para acompañarlos en las noches de los lunes, transmitiendo en Letras Góticas, por un acuerdo que tenemos con el maestro Dante Carlo, a quien enviamos un cordial saludo. En estas charlas hablamos acerca de cosas que les interesan a la comunidad gótica, de libros, de autores de horror, entre otras cosas. ¿Por qué no prueban ahí al canal y nos acompañan también ahí? Estaría bien. Asimismo también tendremos nosotros todos los proyectos que tenemos en la revista en su nodo central, en su núcleo, que es la página de Facebook, que ustedes pueden localizar colocando en el navegador Luna Octubre 21. Y por supuesto en el resto de nuestras redes. Constantemente estamos por estos días haciendo una serie de transmisiones en TikTok, más o menos en este caso, a las 2 de la tarde como Luna de Octubre, y en la noche acompañados con la maestra Angie Vampi, a quien envío un cordial y cariñoso saludo. En la noche, para poder traer a ustedes las leyendas, los libros del cuervo, entre otras temáticas muy interesantes, así que les pedimos que nos acompañen en la plataforma. Y, bueno, por último, queremos agradecer a ustedes todo su apoyo. Sin ustedes el canal no sería posible. Gracias por su paciencia, por su presencia y por su preferencia. Estamos también por tener grandes planes para lo que es Luna de Octubre, así que les pedimos que nos sigan y por supuesto continuar con este tema de las leyendas a través de las distintas emisiones que traemos para ustedes. Pero por el momento, baste con lo dicho y nosotros nos queda solamente decirles que los esperamos el próximo martes, una vez más, para darles la bienvenida a las sombras.